Queridos hermanos, qué gusto saludarles en su espacio Creciendo en la Palabra. Hemos llegado a la lección número 3, Vida y Muerte. Seguimos estudiando la carta a los Filipenses y vaya mensaje que hemos obtenido de diversas maneras, mensajes para nuestra vida espiritual, para que nuestras iglesias, nuestra vida personal sean edificadas en Cristo Jesús. Y en esta ocasión vamos a meditar entonces, seguimos en el capítulo número 1, abordando situaciones que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipos. En esta ocasión nos da gusto saludarles y nos acompañan dos pastores queridos por ustedes y que los conocen muy bien. Y me refiero al pastor Óscar Bolaños, al pastor Octavio Rosas. Pastores, bienvenidos. ¿Cómo están? Pastor Octavio, ¿cómo está? Bien, pastor, muchas gracias y es un gusto estar nuevamente en este espacio. Ya entrado un trimestre, no solamente nuevo, sino también un año nuevo y damos gracias a Dios por ello. Entonces, qué alegría el poder estar con ustedes, familia y pastores, es una alegría estar aquí. Gracias. Pastor Óscar, bienvenido también, ¿cómo está? Gracias, pastor, también muy contento de acompañar nuevamente en estos repasos de la lección, esperando pueda ser de mucha bendición para la iglesia, para todos aquellos que nos ven, que por cierto me gustaría mandar saludos, pastor, a aquellos hermanos que nos ven de la República. Muchos hermanos de diferentes estados nos sintonizan, nos escriben. Eso nos gusta leerlos, saber que están ahí presentes y también que oran por nosotros, pastor. Amén. Así que gracias, bienvenidos a todos, hermanos. Muchas gracias, pastor Óscar, pastor Octavio. Bueno, queridos hermanos, gracias por sintonizarnos. Nos escriben de diferentes partes del mundo, de Europa, en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica. Gracias, hermanos, por sintonizar Creciendo en la Palabra, pero también saludamos a nuestros hermanos que sintonizan este espacio en el territorio de nuestra asociación, la Asociación Metropolitana. Gracias, queridos hermanos, que el Señor sigue edificándonos en este año 2026. Muy bien, pues vamos a estudiar entonces la lección número 3, Vida y Muerte. Y aparecerán en su pantalla los 3 temas de este estudio. El primero será mentalidad misionera. El segundo, decisión difícil. Y por último, luchar unidos. Así que quédese con nosotros porque ya estamos listos para dar inicio a este repaso de la lección. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Nuestro Dios, muchas gracias por sus bondades, por su misericordia. Gracias, Señor, porque siempre está al pendiente de nosotros. Y queremos pedirle a nuestro Dios que al repasar esta lección número 3, todos los comentarios que se externen puedan ser de bendición para nuestra iglesia. Amén. Siga edificándonos y siga guiándonos mediante su Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a una breve pausa, vamos a visualizar el versículo de memoria y regresamos en tu espacio Creciendo en la Palabra. Estamos de vuelta, qué bueno que ya visualizó el versículo de memoria. Esta semana nos corresponde leer Filipenses 1:21 y memorizarlo. Es un versículo muy pequeño. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quizá ya lo sabe de memoria. Así que le invitamos para que si usted es maestro de escuela sabática, pueda invitar a su clase a memorizar los versículos, pero si usted es alumno, memorícelo. Recuerde lo que dijo David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que memoricemos la palabra del Señor. En esta primera parte vamos a hablar de mentalidad misionera. Si hay algo que a nosotros nos toca como algo seguro, mientras Cristo no venga, es que vamos a morir. Vamos a morir en algún momento. El Señor sabe en qué momento, sabe nuestros años de vida, todo. Pero es algo muy seguro si Cristo no viene. Y al tener esto en mente, el apóstol Pablo lo entendía muy bien. Él había estado preso. Desde la cárcel escribe la carta a los filipenses porque él anhelaba, a pesar de que él estaba preso, a pesar de que él iba a morir, quería ganar el tiempo posible y quería aprovechar el tiempo posible para poder amonestar a la iglesia, para poder demostrarle, enseñarle su preocupación de que fueran edificados en Cristo. Por eso leemos en Filipenses capítulo 1, en su versículo número 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado,
Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado en Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y esto, pastores, tiene que ver con una mentalidad misionera. Pablo nos demuestra en toda la Escritura que él le preocupaba, le amonestaba a las iglesias, y prácticamente en todo el Nuevo Testamento tenemos cartas que escribe a Tesalónica, a Filipos, a Éfeso y a diferentes hombres con el propósito de que se mantuvieran fieles. ¿Qué podemos aprender del apóstol Pablo en una mentalidad misionera? Sí, pastor, para empezar eso, ¿no? Si tenemos en la Biblia el registro de un personaje bíblico que pasó muchísimas cosas y que, aunque leemos las cosas que le pasó, siempre estuvo dispuesto a animar a la iglesia, a motivarla, a gozarse en seguir a Jesús, en mantenerse fiel, pues ese es Pablo. Para Pablo lo supremo no era, era una sola cosa, Cristo magnificado. Él lo dijo: Cristo magnificado sea por mi vida o por mi muerte, ¿no? Y algunos puntos a resaltar a lo mejor de lo que estamos viendo en esta primera parte es que el sufrimiento no define el fracaso, porque vemos en la Escritura que Pablo fue perseguido, pero no era un delincuente. Y él nos cuenta lo que pasó, azotes, cárcel, naufragios, traiciones. Sin embargo, eso no ocupaba lo más importante en su mente. Lo más importante para él en su mente era el asunto pastoral, por así decirlo, ¿no? Su mayor carga no era personal, era pastoral. Él estaba preocupado especialmente por la iglesia, así lo dice 2 Corintios 11:28. Es decir, el corazón de Pablo estaba enfocado en que las personas conocieran de Cristo, en que la iglesia se mantuviera fiel, en vez de las cosas que él pasaba. Y él sentía que todas esas cosas que pasaban, al contrario, deberían ayudar y beneficiar para que la gente conociera de él, pastor. Sí, y saben, hay algo curioso que me gustaría señalar, porque en esta vida y en esta tierra, de este lado de la eternidad, lo malo es fácil. Es decir, pecar es muy sencillo, errar al blanco, pero hacer lo bueno es muy complicado, dada la naturaleza que nosotros heredamos de nuestros primeros padres. Sin embargo, y a pesar de todo esto, el apóstol Pablo tiene claro un propósito en su ministerio. Es decir, y ya lo mencionó el pastor Oscar, que Cristo fuera magnificado. Él en pocas palabras dice en Filipenses 1:20, ¿saben qué? Yo no me preocupo de lo que llegue a suceder en el juicio, pero sí me preocupo de que el nombre de Cristo sea magnificado. Y quisiera yo aquí señalar una aplicación para nosotros y familia. ¿Cuál es el propósito nuestro en esta tierra? Es decir, quizá no somos llamados a un ministerio como el de Pablo, porque dice, es que yo he pasado por azotes, es que yo he naufragado, me han insultado, me han apedreado, o sea, he pasado de todo, pero me concentro en compartirles el Evangelio. ¿Cuál es tu propósito, apreciado hermano, apreciada hermana? Al convertirnos a nuestro Padre Celestial, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros vemos en las mismas cartas paulinas que somos hechos una nueva criatura. Y entonces, derivado de esa nueva criatura, quiere decir que lo viejo quedó atrás. Y que entonces, así como nuestros afanes, nuestros objetivos, nuestros propósitos quedan atrás, delante nuestro se presenta la oportunidad de poder compartir con los demás el amor de Cristo. Y esto no siempre quizá con un estudio bíblico, a lo mejor con abrirles la Biblia o un sermón, sino simple y sencillamente con lo que nosotros somos, pastor. Sí, pastor, bien interesante. A mí me gusta porque Pablo dice que vivir como Cristo pues tiene un costo. Es decir, mientras más parecidos a Jesús, tal vez menos incomprendidos por algunos. Por eso esa fidelidad del cual habla es una de las formas más impresionantes de glorificar a Dios. Podríamos hablar de un testimonio silencioso. La hermana Elena G. de White, por cierto, él habla que su paciencia y gozo de Pablo eran un sermón continuo. Y es cierto, pastor, a veces
los mejores sermones no se predican desde un púlpito, sino se predican desde nuestra propia vida, ¿no? Lo importante o lo que más revela a Cristo no es muchas veces lo que decimos, sino más bien cómo tratamos a quienes nos tratan mal. Así como Pablo, un sufrimiento bien vivido puede ser más poderoso que cualquier sermón desde el púlpito. Por eso es interesante esto que estamos viendo de Pablo. El cristianismo no se mide por comodidad, sino por fidelidad, así como está. Y es que esa fidelidad, creo yo, y me gustaría apuntar, marca una pauta de decir, estamos en guerra. Pero es interesante porque esta guerra no es, a lo mejor como en la antigüedad, ¿no?, de espadazos, o como es a día de hoy, con armas de fuego. No. La guerra que nosotros vivimos a día de hoy, dice el mismo apóstol Pablo, no es contra sangre ni carne, es decir, no es contra las personas. Podría añadir para la aplicación nuestra, no es contra los que nos hacen daño, no es contra nuestros enemigos, no es contra quien se burla de nosotros, contra quien nos desea el mal, sino que dice el apóstol Pablo, contra las potestades de las tinieblas. Entonces, creo yo, apreciados pastores, que nosotros no podemos vencer. Y esa es una realidad. Y el apóstol Pablo lo tenía bien presente. Y es ahí donde él dice, es que yo me aferro a Cristo. Es que yo me pongo la armadura de Dios y algo cortante, dice, que es como una espada de dos filos, pues la palabra de Dios, ¿no? Esa será nuestra arma contundente al momento de decir, yo voy a enfrentar en nombre del Señor a las acechanzas de las tinieblas para ir y rescatar a quienes están presos de ellas. No porque yo pueda, sino por su palabra. Qué interesante es esto, queridos hermanos, pastores, esta situación que nos presenta la palabra del Señor. Nos presenta la palabra del Señor. Así que, pastores, estamos abordando este tema tan importante como el que acabamos de mencionar, esa mentalidad misionera que nosotros deberíamos de tener. Nosotros deberíamos tener esa mentalidad misionera. Pablo aprovechó esta oportunidad de predicar el evangelio aún desde la cárcel, enviar sus cartas, porque le preocupaba a su iglesia. E incluso en el día domingo, si usted ve en su lección, en el día domingo aparecen varios textos bíblicos donde Pablo amonesta a Corinto, a Tesalónica, a Gálatas, incluso al mismo Filemón. Tiene que ver con su preocupación por la iglesia. Hermanos, les decía en su momento, en algún momento usted y yo vamos a morir. Si Cristo no viene, vamos a morir físicamente. Y estamos aprovechando bien el tiempo. Tenemos la mentalidad misionera de ganar a otras personas, de preocuparnos por otras personas, o solamente nos estamos preocupando, o ni, como se dice en el dicho coloquial, ni pichamos, ni cachamos, ni hacemos nada. Bueno, querido hermano, tengamos una mentalidad misionera. Sí, preocupémonos, porque para mí, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya hablaremos de ello en la segunda parte, porque hay una decisión difícil que Pablo nos presenta, si morir o vivir. Pero ya lo abordaremos en la segunda parte. Así que, pastores, vamos a una pausa. Sí. Vamos a una pausa y regresamos en su espacio Creciendo en la Palabra. Le invito para que en el cuadro de comentarios nos escriba, ¿cree que vale la pena vivir por Cristo? ¿Cree que vale la pena tener una mentalidad misionera? Escríbelo en el chat. Regresamos. Estás en Creciendo en la Palabra. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría, sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros y por escribir sus comentarios en el chat. Vamos entonces a visualizar esta segunda parte que tiene que ver con una decisión difícil que podemos encontrar en la Escritura. Palabras de Pablo. Fíjense que platicaba con los pastores antes de comenzar esta segunda parte de
más bien, ¿qué ejemplo nos da el apóstol Pablo? ¿Qué ejemplo? Imagínate vivir, desvelarse, preocuparse, no importar que haya tenido naufragio, no importar que les afectara a los de su nación, los gentiles. A él le interesaba la iglesia. Pero el que diga, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijeran en palabras quizá coloquiales, son palabras de otro nivel. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, son palabras que muchas veces lo hemos escuchado en cantos o lo hemos escuchado en sermones, pero era el asunto de que a Pablo le interesaba la iglesia. Y si él moría, qué bien. Y si moría, también. También. Y menciona el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué ejemplo nos da el apóstol Pablo entonces acerca de esta situación? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estoy con Cristo, ¿qué mejor? Que este texto lo han malinterpretado, ahorita hay que hablar de ello, lo han malinterpretado de que cuando alguien muere se va al cielo, cuando es totalmente erróneo la Biblia no lo sustenta. ¿Qué podemos obtener de este mensaje de Pablo? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y si me quedo en la carne, pues bueno, lo haré por causa de ustedes. Sí, pastor, me gusta porque Pablo no tenía miedo a morir, porque tenía una claridad bíblica, sabía lo que la Escritura hablaba. Pablo tenía bien claro este asunto de la muerte. Y sí, bien lo dijo él, morir para mí es descansar. Sabía que era ganancia porque su testimonio podía servir para las personas. Morir para él era ya ganar porque se había mantenido fiel y sabía el asunto de la resurrección. Una vez él muriendo, en un parpadeo, su primer mirada iba a ser a Jesús, o estar resucitando y ver a Jesús. Amén. Y vivir, pues si vivía era para atender a la iglesia, para seguir viviendo por Cristo, predicando el evangelio. Ciertamente este texto se ha malinterpretado, ser desatado y estar en Cristo. No nos está enseñando este versículo que rápidamente el alma se va a Cristo, ¿verdad? Como algunos piensan. Más bien Pablo parece que está hablando aquí desde la esperanza de la resurrección, no de una vida consciente después de la muerte. Y pues tenemos nosotros claro en la Biblia lo que esto significa, el asunto de la muerte. Eclesiastés 9:5, ahí ustedes saben, los muertos nada saben y los que estamos vivos sabemos una cosa, vamos un día a morir. Este asunto nada saben. Y la lección nos traía ahí recordar un poquito asunto de la muerte, pastor. El asunto, por ejemplo, de Lázaro. Cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro, hay algunos elementos aquí, solo para enfatizar este asunto y no quede malinterpretado. Número 1, cuando la hermana se acerca a Jesús, ¿tu hermano va a resucitar? Sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. También tenían claro el asunto bíblico. A Jesús se refería a resucitarlo en ese momento. Segundo asunto, cuando Jesús lo llama de la tumba, me gusta porque Jesús le dice, Lázaro, sal fuera. Miren, hermanos, noten que no le dice baja. O si estuviera en el infierno, en otro caso, que es otro pensamiento, sube, no, oye, Lázaro, sube. No, Jesús lo llama desde la tumba porque allí había quedado, en la tumba. Lázaro, sal fuera. Y otro asunto interesante es ver, pues, ¿qué habría pensado Lázaro si fuera el asunto erróneo, como lo estamos viendo, de resucitar cuando ya estaba en el cielo, ¿no? ¿Quién va a querer resucitar o regresar a la tierra cuando ya estuvo en el cielo? Claro. ¿No? Ya es felicidad, estar con Dios, los ángeles, es felicidad. Y que Jesús lo regresara a la tierra, esto es algo erróneo, no es así. Por cierto, cuando Lázaro resucita, inconsciente de lo que había pasado, imagínense si fuera como el asunto erróneo que estamos hablando, Lázaro saldría hablando de lo que hay en el cielo, ¿no? Predicando a la gente, oigan, arrepiento porque el cielo es maravilloso. O en otro caso, si hubiera estado en el infierno, oigan, ¿saben qué? Arrepiéntanse porque allá abajo está muy mal, está feo. No es el asunto así, porque el asunto bíblico es claro.
El muerto nada sabe, es un sueño profundo. Aquellos que han muerto es una pausa, pero que se continúa con la resurrección cuando Jesús venga por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza, pastor. Eso es lo que nosotros nos afirmamos, esto es lo que habla la Biblia. Claro. Y por cierto, esto es lo que Pablo a eso se refería. Y quisiera aumentar un poco más a este asunto de que la Biblia es una unidad, porque esto no es algo ligero, sino que es algo muy importante el cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios. Y a lo mejor es muy básico, pero algo que en lo personal incluso me ha servido es que si no entiendes un versículo, estudia el capítulo. Si no entiendes el capítulo, estudia el libro. Si no entiendes el libro, estudia el testamento. Y si no entiendes el testamento, pues obviamente estudia toda la Biblia. Toda escritura fue inspirada por Dios. Y si el mismo Dios las inspiró, el mismo Dios tiene una mentalidad propia, es inmutable, quiere lo mejor para nosotros, por supuesto que no se va a contradecir. Claro. Por supuesto que también a través del apóstol Pablo no nos va a decir una cosa por acá y después nos va a decir otra por allá. Pero aquí entonces viene el ánimo y cómo Pablo expresa el deseo de ya ver a Cristo. Es decir, a él no le importa otra cosa, ya lo decíamos al inicio, ¿no? Sino ver a Cristo. Y apreciada familia, yo he escuchado, pastores, no sé si ustedes han escuchado, a personas que dicen, no, ya, mejor que descanse. Pero no por otra cosa, sino por los problemas que tienen en su vida, etcétera, etcétera. Pero no con el ánimo de decir, mejor descanso, porque yo sé que lo segundo que veré será Cristo venir en las nubes de los cielos. Y con esa certeza de que lo va a ver, porque el apóstol Pablo dice, no sé qué es mejor. O sea, está tan seguro de lo que ha vivido, de lo que ha sentido, que dice, pues, las dos cosas son buenas. Si me quedo aquí, aunque sufra, predicaré del Evangelio. Pero si fallezco, mi ejemplo se va. ¡Qué maravilla! Claro. Porque aunque yo ya esté allí en el polvo de la tierra, van a decir, ¿te acuerdas de Pablo? La pregunta es, ¿qué quedará de nosotros? ¿O nosotros qué con ese razonamiento? ¿Será que si el día de mañana nosotros vamos al descanso, pastores, hermanos que nos sintonizan, amigos, dirán, wow, ¿te acuerdas de Octavio? O simple y sencillamente dirán, pues bueno. ¿No? Sí, claro. es ese razonamiento, el decir, no sé qué escoger, si vivir por Cristo o morir por Él. Y él tenía paz, pastor, por cierto. Sabía que si moría era ganancia porque se llevaba su testimonio y lo siguiente era ver a Jesús. Y sabía, iba en paz también si moría porque estaba afianzado en la verdad bíblica de la resurrección, pastor. Por eso creo que Pablo pues, estaba tranquilo también en ese asunto. Así es. Hermanos, qué mensaje del apóstol Pablo. Qué mensaje. Qué decisión difícil, ¿no? Para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia y si me tengo que quedar, bueno, pues lo haré, ¿no? Lo haré por amor a la iglesia. Dice Apocalipsis 14, el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y cuando entendemos este pasaje podemos entender a Pablo, porque ¿te acuerdas de un hermano o hermana de que te habló del Evangelio? Quizá ya descansó en el Señor. Hace unos días atrás mi esposa me decía de un hermano Cepeda en Guadalajara, un hermano muy misionero, y haciendo la obra misionera, saliendo de dar un estudio bíblico, una motocicleta lo arrojó y lamentablemente estuvo hospitalizado y murió. Pero me decía mi esposa, todo lo que él hizo, todo lo que él inspiró, motivó, sirve de ejemplo para la iglesia. Sirve de ejemplo para que los hermanos, la gente que lo vio, pueda decidir servir mejor a Cristo como lo hizo él. Queridos hermanos, para Pablo era muy importante el vivir, pero también era muy importante el morir.
Y no le importaba, porque él sabía que si moría sería una ganancia, porque su ejemplo serviría para otras personas. Pero si vivía, no importaba, su ejemplo, su enseñanza serviría para seguir edificando a la iglesia. El apóstol Pablo ahorita está muerto. Sí, esa es la realidad, él está muerto. Pero sus obras, sus cartas, nosotros las podemos disfrutar. Podemos leerlas. Su ejemplo sigue. Por eso, queridos hermanos, vamos a morir usted y yo un día. Tenemos una decisión que tomar. La decisión debe ser servir mejor a nuestro Dios. Hacerlo mejor antes de que seamos llamados al descanso. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Y vamos a una pausa porque vamos a cambiar de temática, tal cual vamos a dar otra sección, a la última parte, por cierto, de esta lección número 3. Y le invitamos para que se quede con nosotros en el cuadro de comentarios, escriba su percepción de lo que está aprendiendo de la lección número 3, de la lección de escuela sabática. Regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Continuamos en su espacio, Creciendo en la Palabra. Hemos llegado ya a esta última parte de la lección número 3 y le hemos titulado esta última parte, Luchar unidos. Luchar unidos. Lo que el apóstol Pablo anhelaba, sí, por eso era necesario que se quedara con vida, el seguir en esta tierra, era procurar que su iglesia, la iglesia en Filipos y por supuesto las otras congregaciones, pudieran vivir unidos, tal como el Señor anhelaba que viviéramos. Y cuando leemos la Escritura, y Filipenses capítulo 1, en el versículo número 24, voy a leer desde allí, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y aquí viene algo muy importante y cambia, digamos, la temática, porque ese es su anhelo del apóstol Pablo. Solamente, o sea, todo va a valer si solamente se comportan como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hay que luchar juntos. Compórtense como es digno del Evangelio. Compórtense para que valga la pena. Y pastores, porque era muy importante la unidad, o porque es crucial la unidad para cumplir la misión. Sí, pastor, yo creo que uno de los éxitos que ha tenido Satanás es la división, la desunión. Se ha dedicado, como dice el dicho, divide y vencerás, ¿no? O divide y conquistarás. Y bueno, yo creo que ha sido uno de los lemas de Satanás, el meter división, la desunión en nuestras iglesias. A lo mejor por testimonios podemos ver que eso es mortal. Es mortal y Jesús mismo lo advirtió. Por eso cuando en Juan 17 él ora por sus discípulos, uno de los principales oraciones es por la unidad, que la iglesia se mantuviera unida, que los discípulos estuvieran unidos, porque este principio, pastores, de la unidad, es el que le da fuerza a la iglesia para proclamar el mensaje, la verdad, sí, el testimonio, y pues mantener la fuerza a lo que nosotros somos mandados a hacer. Es decir, la unidad de nuestra iglesia no es opcional, es misionera. Unidos avanzamos, unidos se proclama el Evangelio. Esta fue la oración de Jesús, por eso esto es importante. Por eso decía, vivir como ciudadanos del cielo es portarse como es digno. Y vivimos como cristianos del reino y nos relacionamos con unidad, con valores. Esto fortalece la iglesia, esto fortalece, por supuesto, el mensaje, y esto aleja a Satanás cuando estamos unidos. Y creo yo, pastores, familia, que el apóstol Pablo sienta las bases en todo esto que menciona antes. Porque al final nosotros podemos observar en el 27 que dice,
solamente os ruego que comportéis como es digno del Evangelio. Es decir, yo les he dicho todas estas cosas, yo he pasado por aquello, he ido allá, para mí el vivir es Cristo, es morir es ganancia, pero a ustedes, hermanos, a ustedes filipenses, solamente les ruego que se comporten como es debido del Evangelio, claro. Es decir, en unidad. Porque eso bien ya lo mencionaba el pastor Bolaños, que dará la pauta para que la iglesia pueda avanzar, para que la iglesia pueda moverse. Y sigue diciendo, y quisiera avanzar en el razonamiento de Pablo, avancen sin temor. Claro. Muchos los van a insultar, muchos los van a perseguir, y dice, ustedes han sido llamados al Evangelio en los próximos versículos. Han sido llamados al Evangelio, pero sepan una cosa, y esto quizá a veces no lo hablamos, porque quisiéramos, en nuestro corazón humano, quisiéramos verdaderamente que cuando llegamos al Evangelio todo fuera calma, tranquilidad, paz, los problemas se solucionan, no tenemos más conflictos, podemos guardar fielmente el sábado, los problemas entre el matrimonio se aminoran, con los amigos, con la familia, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo indica y apunta a la realidad del Evangelio. Saben que ustedes tienen que ser unidos, tienen que avanzar sin temor, porque así como yo he sufrido, en algún momento a ustedes también les va a tocar. Es por ello que creo, pastores, que el apóstol Pablo señala y dice, vuelvo a reiterar, solamente les ruego que se comporten como es digno del Evangelio. Y eso, pues, es la unidad. Y apreciados hermanos, yo quisiera que nosotros hiciéramos una retrospectiva. Estamos iniciando el año. Un año pasó y este año tenemos nuevas oportunidades para crecer. Claro. ¿Cómo viviremos como cuerpo de Cristo? ¿Viviremos conforme a la dignidad del Evangelio? ¿O permitiremos que Satanás siga haciendo de las suyas con ese dicho que mencionó el pastor? Divide y vencerás. Porque cuando nosotros no estamos ligados como un cuerpo bien articulado, que el mismo apóstol Pablo menciona en otras palabras, pues la maquinaria no puede avanzar. Claro. El amor de Cristo no puede ser reflejado a los demás porque nosotros damos lo que tenemos. Quizá en algún momento lo he mencionado ya, pero es necesario, creo yo, enfatizarlo. En todas las cosas de la vida podemos dar sin tener. Pero en donde verdaderamente no podemos dar sin tener es en la vida cristiana. Porque somos cristianos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y entonces damos lo que tenemos. Pero si no lo tenemos, entonces ¿qué daremos, apreciada familia? Pastor. Sí, vaya mensaje que el apóstol Pablo está pidiendo a su iglesia. Está pidiendo a la iglesia en Filipos que no se dejaran ni intimidar por los de la oposición, dice el versículo 28, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo anhelaba que su iglesia luchara unidos. Ya lo veremos en la siguiente lección, en la lección número 4, donde habla de la rivalidad, de la vanagloria que había de muchos. Pero aún a pesar de todo ello, ellos tenían que luchar viviendo en unidad. Queridos hermanos, puede ser que en tu iglesia esté pasando una situación que en lugar de avanzar juntos, cada uno está tomando partido, cada uno está dividiendo la congregación. Hermanos, todos vamos hacia un mismo propósito. Si el apóstol Pablo anhelaba, escuche bien, anhelaba vivir para ser ejemplo, para motivar, para instar, ¿cuánto más Cristo murió por nosotros para vivir por una iglesia unida? El Espíritu Santo está trabajando en nosotros para vivir, para que nosotros podamos ser transformados y podamos servir, vivir unidos en Cristo Jesús. Por eso, queridos, el Señor nos invita en esta lección a través del apóstol Pablo, que todo el cielo ha hecho todo lo posible para que usted y yo podamos tener una iglesia unida, luchar unidos, porque Cristo viene pronto. Sí, amén. Satanás quiere dividirnos.
Y esa es la especialidad de Satanás. Y puede ser que en tu iglesia esté pasando esto. Pero querida hermana, querido hermano, luchemos, pidamos al Señor que nos dé de su Santo Espíritu, nos dé las armas adecuadas para poder vencer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado al final, pastores, de la lección, de esa lección número 3 de este repaso. Y pastor Oscar, sí, ¿qué mensaje le daría a los maestros de la escuela sabática que ven este espacio, que tienen que enfatizar en su próxima, en este próximo sábado en su clase? Sí, pastor, a mí me gustaría, o me quedo con esto, y ojalá para los maestros podamos enfatizar el asunto de nuestra vida como testimonio. Así bien lo dijo Pablo, lo recordamos: morir para mí es ganancia y vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo muero, bueno, un cristiano, por cierto, no pierde la vida, sino más bien asegura la resurrección cuando está en Cristo. Amén. Entonces podamos nosotros recordar eso a nuestra clase, nuestro testimonio, que mientras vivamos en esta tierra, hermanos, vivamos para servir, vivamos para amar a la iglesia. Lo podemos unir con esto, con lo que estamos hablando de la unidad. Vivamos para servir fielmente a la iglesia, y si el Señor un día nos llama al descanso, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Porque lo siguiente que veremos es que estemos resucitando y veremos a Jesús. Amén. Ojalá esta lección nos pueda servir también a todos los hermanos para recordar esto y vivir confiados que Cristo está con nosotros. Amén. Amén. Gracias, pastor Oscar. Pastor Octavio, ¿qué mensaje le daría a los hermanos que están viendo en ese momento el repaso, que tienen que aplicar en su vida diaria, pastor? Yo creo que aún es temprano en este año, y yo sí les diría, apreciados hermanos, planteémonos nuestros objetivos claros. No solamente esto es algo espiritual, esto no es algo externo a todo lo que yo soy integralmente, sino que de esto parte mi manera de pensar, mi manera de actuar y mi manera de vivir. Así que, apreciados hermanos, familia, yo los desafío a que podamos vivir conforme es digno al Evangelio de Cristo Jesús, teniendo un objetivo claro, que sea al final de este año decir: ¿saben qué? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchas gracias, pastor Octavio. Queridos hermanos, el Señor nos insta a vivir unidos y avanzar con la seguridad de que tenemos la victoria ganada en Cristo Jesús. Luchemos unidos, tengamos el mismo anhelo y deseo del apóstol Pablo, vivir en Cristo, y si morimos, pues que sea para ganancia. Que sea para ganancia. Pues muchas gracias, pastores. Gracias, pastor Oscar. Gracias, pastor Octavio. Gracias. Que Dios les siga bendiciendo en su ministerio. Amén. Y bueno, queridos, nos vemos la próxima semana en la lección número 4, que es la unidad mediante la humildad. La unidad mediante la humildad es la lección número 4 que vamos a estudiar, unidad mediante la humildad. Y le invitamos para que se quede con nosotros en Creación de la Palabra y siga aprendiendo semana tras semana de estos repasos que preparamos para ustedes. Que el Señor les bendiga. Gracias por escribir en el cuadro de comentarios, y que el Señor nos dé unidad para seguir avanzando juntos. Dios les bendiga. Gracias.